Bienvenidos un día más a Futbolísimos. Hoy tenemos a Nacho Gutiérrez con nosotros. Bienvenido, Nacho. ¿Qué tal, Cristian? Muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar la entrevista. Bueno, hombre, estaría bueno, es un detalle por tu parte y todo lo que sea ayudar a gente que divulga el deporte, en este caso de Avilés, que es lo que a mí me toca, y el Real Avilés Industrial, pues evidentemente hay que estar con vosotros. Bueno, Nacho, para empezar quería preguntarte, ¿tú jugaste a fútbol? ¿Qué va? Yo era muy malo. Yo soy de Llaranes y yo sí estaba todo el día jugando en la calle a fútbol, pero yo era malo. Esos jugadores que aparte de tener mal pie, iba con la cabeza agachada, ¿no? Entonces, bueno, yo de crío hice muchos deportes, de piragüismo, hice balonmano y al final pues me federé en baloncesto, donde caí. Después de probar varias cosas y no jugué a fútbol, pero yo siempre estaba viendo fútbol desde crío, siempre me ha gustado el fútbol. Bueno, desde pequeño también siempre fuiste aficionado del Real Avilés, ¿verdad? Pues mira, yo empecé con el Isiesa, en este caso. Cuando yo era un crío, bueno, a mí el fútbol me entra por la televisión, como a muchos, y por los compañeros que tenía en el cole, los salesianos. Ahí en Llaranes, los que jugaban bien iban para la Toba, al Isiesa, al Bosco. Entonces yo me pasaba los fines de semana viendo baloncesto en la cancha de Capataces, en la Sindical, perdón, y luego el fútbol en la Toba, en los tres campos que había, uno de ellos de carbón, la carbonilla, de tierra. Y ahí veía a mis compañeros, entonces yo me aficiono al fútbol a través de mis amigos que sí juegan a fútbol, viéndolos jugar y bueno, luego en la televisión, con el Real Madrid, que era lo que nos ponían, es cuando a mí me empieza a gustar el fútbol, pero a mí me han gustado siempre todos los deportes. Yo soy de los que, hombre, cuando empiezas a trabajar ya no puedes, ¿no? En este caso. Pero yo de crío, yo los Juegos Olímpicos era de los que me papaba todos los deportes, pero absolutamente todos. Si estábamos en la playa nos íbamos a un bar y en casa muchos días de no salir por estar viendo los Juegos Olímpicos. O sea que soy de deportes de toda la vida. ¿Qué recuerdas de Sensidesa? Uy, mira, de Mesías recuerdo muchas cosas. Recuerdo cuando yo era un crío, recuerdo a Mejido, que además de gran futbolista era un dandy. Recuerdo a Kini, Castro, José Manuel, Cundi, jugadores del Sporting que luego hicieron carrera. Algunos salieron de aquí, otros vinieron aquí cedidos y para hacerse paisanos, como decíamos en Llaranes. Y mi recuerdo más importante es el ascenso de 1974-75 del Ensidesa a Segunda División en la promoción, después de ganar al Baracaldo. Allí ganaron 1-2. Evidentemente allí yo no estuve viendo el partido, yo tenía aquellas 13-14 años. Y el 3-1 aquí en el Santa Bárbara, que se llamaba antes, pues es un recuerdo, un delirio total. Yo de crío nosotros nos poníamos los guajes, la pandilla, en el fondo de tribuna, la de fondo, que es donde estaban las chapas, a dar manotazos a las chapas en lo que el muro de Cerro, el Santa Bárbara, era una ratonera. Y tengo un gran recuerdo de aquella temporada de todos. Te podría recitar el equipo de memoria. Y bueno, pues los que nos hicieron vibrar, como siempre, son los delanteros, ¿no? San Cayetano, Teca, que los dos vinieron cedidos del Valencia, Javi, que es de La Luz, un chaval que llegó luego a Primera División, extremo izquierdo, bueno, Ballina, el difunto, Esteban, Quirós, Raya, Lombardía, el difunto también, Novo, Luis Gabriel, Balmori, que era el delantero, el relevo de Teca, un tanque. Bueno, me acuerdo de toda aquella época, de muchos futbolistas, pero aquella temporada es imborrable, vamos. ¿Y cómo era el Santa Bárbara en cuanto a afición? ¿La gente acudía mucho cuando esas temporadas allí a la Ensidesa y apretaban mucho? Mucho. Venir a jugar a Llaranes a los rivales les daba miedo, entre comillas, porque es un campo muy, muy cerrado. Solo tenía dos gradas, la preferencia y la de la tribuna de asiento, que también había pues, gente de pie, que son los que aprietan al portero rival y eso. Y sí, había mucha afición, mucha pasión, mucha animación, y el campo pues era buen campo, y bueno, y lo sigue siendo. Aún con el sobreuso que tiene, aguantaba bastante bien los envites del invierno. Y bueno, había días, evidentemente, como aquella victoria en Segunda División, no, el empate con el Málaga a 3, con un gol de Zúñiga a última hora,
Aquello era un barrizal auténtico que, vamos, te cubría hasta el tobillo. Y Santa Bárbara era un campo temible para los rivales, por eso, porque muy, muy cerrado. Yo me puedo imaginar cómo será el Suárez Puerta cuando, si alguna vez lo vemos, que espero que sí, reformado, que cerrado por las cuatro gradas, que sea ese tipo de campos en los que el público sí juega el factor número 12. Bueno, después con el Real Avilés igual, ¿no? También acudía muchísima afición. Sí, bueno, a ver, el Real Avilés yo lo vivía menos, yo soy de, como te digo, de Aranes, entonces yo lo que veía era la Insiesa. El Real Avilés lo seguía porque yo también de pequeño siempre tenía la vocación del periodismo y cuando ya con 15, 16 años ya me iba a estudiar a la Biblioteca Avances Candamo y lo primero que hacía era pasar los libros, coger sitio y me iba al salón de prensa para ver sobre todo la boda Avilés, porque yo lo que quería era ver el deporte local, ¿no? Y ahí seguía la actualidad del Real Avilés y la de Siesa y la del resto de deportes, incluida las crónicas que a veces sacaban de mis equipos donde yo jugaba, que yo jugué en el Siesa, jugué en el Castellón y jugué en la Atlética de baloncesto. Entonces siempre estuve muy vinculado al deporte y a los medios de comunicación hasta que empecé a ejercer. Y del Real Avilés Industrial, si quieres, empezamos a hablar cuando gustes, desde el 83-84, con la fusión-absorción. Sigue el debate de cuántos años tiene este club. Sí, eso iba a preguntarte. Hay gente que dice que el club es un club nuevo desde que se fusionaron, otros que dicen que no. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo, mi opinión es que no hay por qué quitarle años a la historia del fútbol avilés y evidentemente en el 83-84 se aprueba lo que todos hasta no hace mucho tiempo calificamos como una fusión, y de una fusión surge algo nuevo, ¿no? Entonces tendrán su parte de razón quienes defienden que el Real Avilés Industrial es un club nuevo que surge en 1983, pero hay gente que por lo que se hizo en la federación, porque el club mantiene el número 1 y lo hubiera perdido y mantiene la condición de Real, que fue como una absorción, fusión-absorción. Mira, ahora se está hablando, estos días, leí el otro día en la prensa, que en Alicante se está preparando una especie de fusión-absorción también del Hércules al Intercity. Me chocó ver la noticia porque ponía fusión-absorción. Y bueno, pues igual es algo parecido a lo que ocurrió aquí y lo veremos allí. ¿Qué aplican en Alicante? Si la historia del Hércules se va a mantener como así creo, o como aquí piensan algunos, la del Real Avilés se interrumpe. No, la que se interrumpe es la de la Ensidesa, que desaparece. Lo único que deja la Ensidesa es, único entre comillas, es la cantera, que era la mejor cantera que había en Asturias, aquellas, y pionera, la cantera de la Toba, el apellido industrial, la categoría, con un ascenso muy sufrido, parte del escudo, el escudo dentado que ha recuperado Diego Baeza, pero lo que es el nombre desaparece. El Real Avilés no desaparece y mantiene su rango de número 1 en la federación, con lo cual, bueno, son distintos puntos de vista. El fútbol en Avilés, como bien nos descubrieron Alberto Rendueles y Jorge Valverde, que son las personas a partir de las cuales conocemos esa historia en una magnífica obra de cuatro tomos, que el fútbol empieza en 1903 con el primer club. No hay federaciones, no hay nada, pero ahí nace el fútbol en 1903, en Avilés, con Ramón Raya. Es por lo que en el club ahora Diego Baeza se aplica desde 1903. Yo eso en 1903 lo aplico, el fútbol desde 1903. Y que el Avilés sea heredero de aquellas, bueno, el Real Avilés como estadio de aquellas que se admitían los anglicismos, creo que es 1915, con lo cual, ¿qué versiones damos? Bueno, yo digo que el fútbol en Avilés existe desde 1903 y que el club de referencia es el Real Avilés Industrial, y para mí tiene más que esos años que se le adjudican desde el 83, no, va mucho más atrás. Bueno, Nacho, quería preguntarte luego ya el ascenso a segunda división del Real Avilés, lo que hablábamos antes, ¿no? Con Manel, Joaquín, bueno, ¿cómo lo recuerdas? Pues mira, tengo pocos recuerdos de aquella temporada, porque a mí me tienen, aunque ahora ya no, bueno, no sé si volverá, en Noruega o en Dinamarca, no, en Dinamarca, van a volver a recuperar el servicio militar, incluso para las mujeres. A mí me tocó la mili esa temporada, y en Melilla, muy lejos, así que
hasta... Te tocó vivirlo de lejos, ¿no? Sí, estaba, pues mira, yo en Melilla al final pues me ficharon, entre comillas, los legionarios. Allí estuve con ellos 11 meses. El primer mes fue de instrucción con tal. Bueno, yo ya estaba en la Guadalquivir y a mí me llegaba el periódico por correo postal. Un día después, o dos, si eran festivos, del día de publicación, y así fui siguiendo la temporada, que ya no existían los móviles, con lo cual no estabas como ahora, ¿no? Si tuviésemos los móviles de aquellas, imagínate, con vídeos y con imágenes, con tal. Yo de aquellas pues era el teléfono para saber cómo habían quedado y luego pues a repasar los datos. Cuando me licenció en marzo del 89, no, del 90, febrero-marzo, es cuando yo me reengancho, digamos. Me tocó vivir muy pocos partidos. Viví el del ascenso, tras empatar con el Racing, que tuvimos que esperar media hora que acabara el partido del Getafe, y se confirmó el ascenso, y luego viví la fiesta que se vivió en Avilés, en el campo, el día de la celebración, con el ascenso ya conseguido, la recepción en el ayuntamiento, en el Principado, la gente en la Plaza de España llenando. Lo viví y se vivió con mucha intensidad, porque además fue una temporada en la que Manel, Nacho Castro, Espejo, Grandina, que en paz descanse, había gente de cantera. Y además es que fue curioso, porque se había producido un cambio en la presidencia. José Manuel Díaz dejaba el testigo a Pepe Frana. Fue una temporada de recortes, porque en Avilés siempre ha habido muy poco apoyo económico al club por parte ni del ayuntamiento ni de las grandes empresas, y Pepe Frana pues sacó la tijera, y empezaron a subir chavales de cantera, y resulta que fueron claves. Tanto Nacho como Manel como Espejo fueron los principales, y luego pues los inolvidables Joaquín, Toño Velázquez, Luis Castro, Kiko, Blas, Juan Calvo. Joder, es que me voy a olvidar de algunos. César, Iñaki Marigil, Segundo. No sigo porque alguno se me queda. Joaquín. No, Joaquín ya lo nombré, la bala. Creo que sí, que ya lo nombré. Pero bueno, la bala era el emblema del equipo, claro. Bueno, ¿cómo recuerdas luego, bueno, ya hablamos ahora del ascenso, luego cómo fue, bueno, esa primera temporada en segunda división, que se logró la salvación? Qué maravilla de temporada. Empezamos muy mal, el equipo no tenía, como no había recursos, el ayuntamiento tampoco movió hilos, o si los movió no lo supo hacer bien, porque no hubo ni patrocinador. Ahí seguía Julián Rus con los telares, dando que gracias a él, pero no hubo una gran empresa que apoyara. La primera vuelta fue mala, porque el equipo no hilvanaba victorias, costaba mucho, la base del equipo era prácticamente la misma. ¿Qué pasó en el mercado de invierno? Que llegaron dos futbolistas que fueron claves, cedidos por el Sporting, que fueron Torres y Monchu. El equipo empezó a encadenar buenos resultados, creo que fueron 16 jornadas seguidas sin perder. Acabó noveno clasificado, y bueno, pues era para frotarse los ojos. En Santa Bárbara, el público, las bengalas, que de aquellas todavía se permitían cuando salía el equipo al campo, los goles celebrados, sobre todo cuando marcaba Joaquín, ahí se subía a la valla con Galeana Suave. Aquí fue una temporada fantástica, pero todo tiene su final. Acabó esa campaña, y la siguiente, nuestro segundo año en segunda división, pues no hubo fichajes, no llegaron fichajes buenos, quiero decir, no hubo apoyos. Monchu y Torres, Monchu volvió para el Sporting, que luego lo vendió por 80 millones a Sevilla, con lo cual el rendimiento de la cesión fue claro, tanto para el Avilés por el tema deportivo como para el Sporting por el económico. Y Torres fue a Las Palmas, que era su tierra, y aquí pues los fichajes que vinieron no nos arreglaron. Vino Ubade, vino jugadores muy desconocidos, y el equipo bajó, pero bajó por muy poco, aún así se pudo salvar deportivamente. Bajó luchando, ¿no? Sí, hasta las últimas jornadas ahí estuvo con el Palamos y no me acuerdo mucho de cómo fue la historia final, pero no quedó mucho para salvarse. Y luego hay una historia que no tuvo mucho eco, pero sí la podíamos recordar aquí. Yo el otro día la recordé en las redes sociales, y en su día lo publicamos en la Guadalquivir, que nos pudimos mantener en segunda división esa temporada en los despachos. ¿Sabes cómo?
Fue el año en la que el gobierno decidió la reconversión de los clubes en sociedades anónimas deportivas. Entonces, el Real Avilés ahí sí tuvo el apoyo del ayuntamiento, que llamó a los empresarios, pues al difunto Manolo Lloriana, a José María Tejero, a Fernando Arias. Ahí lo mismo, me voy a olvidar de algunos. Joaquín, el de la Peyot, estaba Julián Rubos de los Telares, para cubrir el capital social, 51 millones de pesetas. El Avilés lo hizo todo por el libro, pero había dudas con otros equipos. Al final hubo un repescado, no me acuerdo si fue el Sestao, Murcia, no lo sé. Hubo un repescado porque hubo un club que se había salvado deportivamente, pero no consiguió el tema de la conversión, entonces bajó. Y se mantuvo el que estaba por encima del Avilés, que yo te digo que no me acuerdo ahora mismo si fue el Sestao. Y el Avilés se hubiera mantenido si el Atlético de Madrid de Jesús Gil y Gil no hubiese hecho fraude en su transformación en sociedad anónima deportiva. Eso se supo varios años después. Si lo hubieran pillado en el momento o si hubiese hecho una investigación acorde de cuál era el papeleo correcto, el Avilés se hubiera mantenido esa temporada en segunda división, porque el Atlético de Madrid hubiera bajado administrativamente y eso, pues un equipo de segunda división hubiera subido a primera y el Avilés se hubiera mantenido. Esa es la historia. Bueno, después hablábamos también antes que temporadas después hubo otro playoff de ascenso que fue con el Ferrol. Una liguilla de ascenso, una fase de ascenso. En el 95-96, el club, que ya era sociedad anónima, decide fichar a José Luis Quirós y iba a hacer una reconversión de la plantilla con bastantes asturianos. Y este aquí que el equipo se clasifica para la fase de ascenso con el Racing de Ferrol, el Córdoba y el Levante. 6 partidos, 2-4-6. En casa y fuera. No subió el Córdoba. Estuvimos luchando hasta el penúltimo partido, que fue precisamente en Córdoba, un partido que se vio en directo aquí en Avilés a través de Canal 21, que era la televisión municipal, y en la narración estuvo uno, acompañado por los dos historiadores que antes os cité, Jorge Valverde y Alberto Rendueles, y ahí estuvimos en Córdoba viviendo un 2-0 que nos dejaba ya fuera de toda posibilidad y quedaba el ascenso al Córdoba. Por cierto, faltaba un partido para acabar la fase de ascenso y era el Avilés Córdoba. Los dos jugaban primero en Córdoba y luego así fue el calendario. Bueno, pues al muro de Zaro fueron ni 200 personas, que para mí fue una ofensa al equipo, es decir, ya no hay nada que hacer, pero hay que ir y tributar una ovación y vivir una fiesta de que el equipo ha estado a punto de ascender a segunda. ¿No se consiguió? Bueno, vale, pero a ver, una cosa es que no vayan 2.000 o 3.000 y otra cosa es que vayan 200. Salió un día que hacía muy buen tiempo y la gente se fue por ahí de playuki, de excursión, y bueno, pues fuimos muy pocos a despedir al equipo, algunos por obligación porque era nuestro trabajo, pero otros aguantaron pues lo que es decir adiós a un equipo que hizo historia. Ganamos al Levante allí 0-1, aquí perdimos 0-2. En el Levante estaba jugando un tal Quique Setién, Juan Fran, al Racing de Ferrol lo ganamos allí y aquí. Bueno, yo creo que otra temporada inolvidable, le faltó ese punto final y bueno, en ese equipo jugaba Esteban, que fue el portero, y de ahí se catapultó al Real Oviedo, al filial. Y fue una temporada también, lo que te digo, inolvidable. Se intentó al año siguiente, estuvo el equipo ahí haciendo la goma, pero nada, no se pudo. Bueno, después ya el siguiente ascenso, siguiente, no sé si fue siguiente playo, siguiente ascenso fue ya el de Compostela, ¿verdad? Sí, ese es un ascenso, pero no es, es un ascenso a... Sí, se fue desde tercera a segunda B. De tercera a segunda B. Otra temporada muy marcada de las que he tenido que vivir. José María Tejero nos sorprende cuando ficha de entrenador a Rafael Barrero, que fue un jugador del Ensiesa que después jugó en primera, en el Racing de Santander, en el Valencia primero, que es de donde salió de Ensiesa al Valencia. Bueno, pues Barrero, del que no sabíamos nada, aterriza de la mano de Tejero como entrenador
revoluciona el sistema de la defensa adelantadísima, los jugadores desconcertados y bueno, nos metían, bueno, yo me acuerdo de un partido que fue muy sonado con el Valdesoto 0-3. Bueno, era, no voy a hacer una comedia, pero casi ese partido bueno, increíble, fue un partido inolvidable. Bueno, Parrero, después de perder aquí en casa el Avilés con el Navia, deja el equipo y el praviano José Luis Díaz Siel, un especialista de esas categorías, coge el equipo y engancha una racha de resultados que le hace disputar la fase de ascenso. No subió directo por poco. No, bueno, de aquellas subían, no subían, tenía que jugar la fase de ascenso y le tocó al Avilés pues la gloria con el Palencia, el Navalcarnero y el Compostela B. Y el partido definitivo fue allí en Santa Isabel, entonces, hoy el Vero Boquete. Santa Isabel no, ya se llamaba, bueno, que se me van los nombres. San Lázaro, puede ser. San Lázaro, eso es. Santa Isabel era el viejo. Bueno, pues allí nada, un ascenso además dramático. Perdíamos 2-0 cuando quedaban 10 minutos. Y de repente, pues el Avilés marca el 2-1, Lovera. Y otra vez Lovera, ya acabando el partido, marca el 2-2. Nosotros con el empate nos daba. Ese partido también lo televisamos, ya no estaba Canal 21, que ya había cerrado el ayuntamiento de la televisión municipal, y el relevo de lo que es un medio de televisión aquí lo recogió el propio Tejero con Teleavilés, y también transmitimos en directo ese partido, el 2-2, con Caneda ahí al lado de Tejero y de Julio Saiz viendo el partido y alegrándose por el Avilés, pero bueno, el filial no deja de ser un filial. Y bueno, pues eso fue, bueno, un ascenso bastante menos celebrado. Ya José María Tejero era un presidente polémico, no muy aceptado aquí, y en la Plaza de España nos disputaron 500, 600 personas. Ya no fue lo mismo que aquella vez cuando subimos a segunda. Evidentemente tampoco tiene nada que ver la categoría, claro, pero ya estaba el ambiente también un poquito más frío. Otra cosa histórica después fue, bueno, la Copa Federación a nivel nacional, ¿verdad? Sí, eso fue la temporada en la que el equipo salvó el pellejo en el último partido, ganando al Alcorcón, que entrenaba entonces Raúl González. Tampoco tenía mucho riesgo de bajar, pero estaba en la pomada. Si no hubiera ganado, podían haberse dado los resultados de carambolas y haber podido bajar. Ese año el equipo le salió bien la Copa Federación y nosotros, yo no vi la final, que fue, bueno, vi el partido de ida aquí con el Tomelloso, ¿no? Sí. Con el Tomelloso. Yo vi el partido de ida aquí en el Suárez Puerta, no sé si por 3-0 lo que ganamos, y luego, bueno, allí en Puerto Llano, bueno, Tomelloso, bueno, las crónicas que nos mandaban de la agencia, y fue un título celebrado. No, lo único que sí reportaba un dinero, 90.000 euros, que en pesetas de aquellas, no, aquellas ya estábamos en euros, bueno, eran 15 millones de pesetas, 90.000 euros. Y fue el premio que hubo, porque bueno, deportivamente no tiene tampoco un gran prestigio la Copa Federación. Sí, creo que el Avilés, junto con el Marino del Banco, creo que fueron los únicos asturianos en ganarla. Los únicos, sí, el Marino es un especialista en la Copa Federación, se le da muy bien esa competición, y además el Marino es un club modesto, y claro, al Marino 90.000 euros le vienen que, bueno, en fin, es una maravilla. Bueno, después, bueno, el club se mantiene esa temporada, lo que decías, ganando allí en Alcorcón, en segunda B, hasta que bueno, volvió a tocar bajar a tercera, ¿verdad? Sí, una más de las temporadas penosas. ¿Qué fue? Fue el año que descendió el Oviedo a tercera. Todos pensábamos, es el año del Avilés, está el Oviedo en tercera, nosotros en segunda B. Bueno, pues al final ni ascenso ni nada, y lo que hubo fue un desastre total. El equipo acumuló impagos, José María Tejero decidió cerrar el grifo, o se quedó sin dinero, y bueno, pues son jugadores que no tenían. Yo me acuerdo de hacer reportajes de aquellas me acuerdo el de Esteban Quintas, fue para mí humanamente un tremendo. Yo fui al piso en el que estaban de alquiler, y estaba allí su mujer y su bebé. Bueno, nos abría la nevera y no había más que 4 cosucas para
para mantener al bebé. Y a mí me decía Esteban Quintas que gracias a los compañeros y tal, que podía ir sobreviviendo, pero fue dramático, pues estuvieron 6 meses sin cobrar. De aquellas se televisaban los viernes un partido de segunda B, pues a nosotros nos tocó un partido con la Real Sociedad B, perdimos 2-6, pero el equipo estaba roto, destrozadísimo, claro. Y el partido al principio, pues los jugadores del Avilés pasaron con una pancarta por los impagos. En fin, hubo aquí muchas. Vino Movilla, entonces presidente de la AFE, a reunirse con los futbolistas, a buscar algún tipo de solución. Lo intentó con el ayuntamiento con Tejero no quería saber nada, con lo cual, nada, la temporada acabó y no sé cómo hicieron, al final cobraron, y el equipo se libró del descenso porque administrativo, porque fuera de plazo pagó Tejero las deudas. Yo creo que ya estaba yo de vacaciones el día 1 de agosto y me llamó mi compañero entonces Alberto Huerga para decirme, oye, yo estaba de viaje, acaban de tal, ya está, solucionado. O sea, le dieron como una especie de prórroga. Me imagino que José María tenía bastante entrada entonces en la federación, sobre todo en Asturiana, por el dinero que daban los clubes en el programa de tercera división de su cadena de televisión, y consiguió evitar el descenso, pero ya a partir de ahí el devenir del Avilés a nivel deportivo ya fue un declive total hasta que llegó la época de los gestores. Sí, iba a preguntarte, luego ya fue cuando, bueno, ya más adelante, ¿no? No sé si recuerdo que fue en 2010-2011 cuando ya llegó Gol Plus. Sí, creo que fueron esas fechas, ¿no? Sí. Que me baila muy mal a mí Sí, fue la 10-11, 11-12, pero sí. Bueno, es igual. Pasamos unas cuantas temporadas de miseria absoluta. A nivel deportivo el equipo no daba para más que ser sexto, séptimo. Al Suárez Puerta íbamos los periodistas, 2, de la Nueva España y el de la Boda Avilés, porque no había más medios. Y de afición pues igual iban 100, 120, 110. Algunos, cuando yo los veo, siempre recordamos aquella época, pues se han mantenido ahí fieles. Eso sí que son auténticos del Real Avilés. Tejero ya no tenía liquidez para poder pagar, ya se había terminado ya los sueños de intentar, él lo intentó varias veces. Entonces el club estaba embargado, como lo ha estado hasta hace poco, que pagó Baeza la deuda histórica, y a lo que se dedicó José María fue a tener un equipo para mantenerse de la manera más digna posible. Hubo un año, en 2008-2009 creo, que estaban Robles y luego Paco de entrenador, que fue el que nos salvó, que estuvo el equipo coqueteando también con bajar a categoría regional, y es cuando aparece, como te digo, la figura del gestor externo, que fue una novedad. Tejero fue pionero en el fútbol español a la hora de entregar la gestión de una sociedad anónima a otra entidad que se hiciese cargo de los gastos de esa temporada natural. Es decir, los pufos de José María seguían siendo pufos, y de hecho algunos todavía están llegando ahora, y la deuda administrativa pues se iba acumulando y se iban apilando los intereses, mientras Gol Plus se encargaba de pagar sus gastos de esa temporada, que luego resultó que no lo pagó todo, claro. Fue la época de la famosa del playoff del Llagostera. Esas dos eliminatorias teníamos un equipo. Josu Uribe dio con la tecla. Primero fue la del Coria, ¿no? Que sí, es verdad. En tercera. Sí, perdona, que me salto los tiempos. La eliminatoria con el Coria, qué desastre. Habíamos perdido. Empezamos ahí a 0 y aquí a 1, me parece que fue, ¿no? Nada, un desastre. Subimos, creo, en los despachos. Bueno, fue cuando surge algún descenso administrativo, y aquí se plantea a Gol Plus la posibilidad de pagar 200.000 euros por una plaza en Segunda División B. Hubo muchos aficionados que no estaban de acuerdo. Esa temporada en Tercera División se llenaba, casi se llenaba el Suárez Puerta en partidos de liga normales, y el día del Coria se llenó absolutamente el campo. La decepción fue mayúscula, como siempre. El Avilés no ha tenido mucha suerte con los playoffs, y el ascenso vía despacho, junto con una subida de precios que a algunos nos pudo parecer excesiva,
empezó pues, menos gente en segunda división B que la que había en tercera, teniendo un equipazo, ¿eh? Manteníamos a los Juan, Jeffrey, a todos los fichajes sonados que hizo José Luis Rodríguez y Cousillas en la primera temporada, los mantuvo en esa segunda campaña. A pesar de ello, no se llenó el Suárez Puerta y el equipo llegó a ponerse líder en alguna ocasión y estuvo ahí cerquita. Y bueno, pues es cuando luego llega el playoff, que fue la temporada siguiente, ¿no? Playoff. Oh. Mira, nos tocaron dos eliminatorios, la primera con el Cartagena, que ahí está ahora en segunda división, son esos equipos que siempre están en esas pomadas, siempre, todos los años están en playoff. A nosotros, como nos tocaba de vez en cuando, pues a disfrutar del momento. La de Cartagena, a Cartagena fue Alberto Huerga por Lago de Avilés y Marieta, mi compañera. Y bueno, aquí también superamos la eliminatoria con holgura. Bueno, la rematamos aquí, allí 1-4 y aquí ya no me acuerdo cuánto fue, 3-0, 4-0. Bueno, y es cuando nos toca el Llagostera, Cristian. El Llagostera pues es una más de las históricas, de los dramas históricos que ha tenido este equipo. Perdona que estoy mirando para el móvil. Nada, tranquilo. Que está el Telpark aquí, la aplicación, dándome la alarma. Confirmar. Que no vaya a ser que venga luego el del uniforme. Ampliar. Listo. Llagostera. Esa sí la viví yo. Que aquí fue un 2-0. Un 2-0 que tendría que haber sido un 4-0. Pero bueno, no nos sentenciamos y ya no nos poníamos en lo peor, porque el equipo estaba en una dinámica de subir. Con Alex Arias haciendo magia en casi todos los partidos, que fue la referencia del equipo y el mejor jugador de la categoría, dicho por todos los entrenadores que le vieron jugar. Fuimos a Girona, a Llagostera, y pasó lo que no tenía que pasar, que nos marcaron 3 goles y nos quedamos fuera. Sin más, hubo muchos rumores de que si hubo algún jugador que se dejó, que si tal. Yo lo que vi en el campo fue un equipo que no respondió a lo que se esperaba, un campo indigno para jugarse una eliminatoria para ascender al fútbol profesional. Era como el del Tuilla, con todos los respetos para el campo del Tuilla, el Candín, pero no se puede jugar un ascenso en un campo que luego no fue dado de paso para estar en segunda división, y el Llagostera, que acabó subiendo, tuvo que jugar en Palamos. Entonces, bueno, muchas lágrimas. Yo vi muchas lágrimas en Josu Uribe. No me puedo explicar que hubiese alguna duda. Davo Fernández, Davo Armengol, que encajó un gol desde casi el centro del campo, pues fue señalado por mucha gente por ese gol. Y yo señalo, aparte de conocer a Davo y que me parece un tío muy honrado, señalo a los jugadores de campo que permitieron, que no se pusieron delante de la pelota en una falta, para evitar precisamente que se sacara con rapidez y nos pillaran al portero fuera de su, bueno, pues eso, a metros de su portería, ¿no? Bueno, rumores al margen, esa derrota supuso el principio del fin de Gol Plus. No marcharon entonces porque no encontraron un apoyo, pero enseguida Tejero empezó a mover los hilos y es cuando llega otra polémica gorda, que es la de Tudesa y la llegada de John Clarkson. Es verdad. Sí, lo de Davo iba a comentarte yo, que bueno, cuando le entrevisté a él me decía que encima que para él que había sido de los peores días de su vida futbolística, por lo menos hasta el momento, que había sido un día muy muy jodido. Y tú ponte en su pellejo, que ya no es solo que no asciendes, sino que te culpabilizas deportivamente porque has encajado el tercer gol, porque dices 2-0, prórroga. Tampoco estaba acabado el partido, cuando encajamos el tercero, hubo tiempo para reaccionar, pero el equipo no dio la talla en ningún momento, condicionado yo creo que por la forma de jugar del Llagostera, que tenía el campo mamado, y porque, bueno, el equipo allí se enredó y no hubo forma. La honradez de Davo, vamos, para mí a prueba de cualquier duda, y de hecho ahí sigue, y para mí no es un tío dudoso. Yo lo de los demás, pues no lo sé. Yo lo que te digo es que vi gente llorar con mucho desgarro y no me puedo creer. Omar San Pedro, que estaba hecho una mierda,
Geni, yo te digo, Josu era un mar de lágrimas en la rueda de prensa, cada poco había que interrumpir. Con lo cual yo no me creo. Además, Josu Uribe decía, no, es que si le dieron 50.000, que si no sé qué, era mentira todo, porque Josu Uribe con el ascenso primero hubiera renovado en el Avilés si no hubiese tenido otra oferta para engancharse al fútbol profesional. Qué mejor gancho para Josu Uribe que haber ascendido. Quedamos en la tercera eliminatoria, quedamos por seguro que habiendo pasado la segunda subiríamos, pero el equipo en esa dinámica en la que estaba, yo estoy seguro de que hubiera superado la eliminatoria, que creo que era con el Hospitalet, la que tocó al Llagostera. Y encima lo que decías de Davo, que bueno, luego hablaremos de la temporada pasada, pero hasta el partido del Langreo creo que fue, o del Ourense, hizo muy buena segunda vuelta. Sí, Davo siempre ha cumplido, es un portero muy sobrio, no es palomitero, como la mayoría de los porteros, la pega que tienen es el dominio del juego aéreo, de salir de sus 3-4 metros de la portería, pero es un portero muy cumplidor, tiene muy buenos reflejos bajo los palos, es muy bueno en el 1 contra 1, y lo que digo, es un tío que hace equipo, un tío muy serio y muy profesional para estar en estas categorías. Una maravilla de tío. Y nos hemos quedado en lo de Tudesa, que se me iba el hilo. Lo de Clarkson. Y lo de Clarkson. Bueno, Tudesa fue el famoso timo de la estampita que alguien coge la gestión, pero luego la subarrienda y saca un beneficio, o sea, 25.000 euros es de lo que se habla, que se perdieron por el camino, que tuvo que pagar John Clarkson para hacerse con la gestión del Avilés, el inefable escocés que vino aquí a lo que vino. Que cuando alguno lo comentábamos y recordábamos, pues había personas que se molestaban. Vino a dirigir al Avilés. Era un tío con mucho dinero, no generado por él, sino por su mujer, que tenía una... Bueno, él también trabajaba, pero la empresa que tenía, que eran residencias para personas mayores, era de su esposa. Y este hombre no sé dónde hizo el dinero, pero parece ser que no sé si es que le sobraba, pero tenía para darse caprichos como el de entrenar a equipos de fútbol. Él decía que tenía título de entrenador en Inglaterra, pero que aquí no se lo convalidaban. Bueno, en la zona de Alicante y Valencia él allí entrenó en tercera división, a un teniente, creo que fue al que dirigió, uno de ellos, y es cuando surge la posibilidad del Avilés, y ahí, bueno, pues Josu Uribe choca con él, van tirando, Clarkson se trae un par de asesores, uno de Madrid y otro de Albacete, que al final no salieron rana, porque lo que hicieron aquí fue una marranada, con el final de temporada, quiero decir. Quisieron revitalizar al equipo y en el mercado de invierno largaron no sé cuántos futbolistas para poder fichar a Ito y Alex Arias, que estaban en el Numancia de Soria. Y encima creo que solo habían venido cedidos, ¿verdad? Sí, vinieron cedidos, pero había que pagar ese sueldo. Y bueno, dieron salida a muchos futbolistas y hubo que partir casi de cero. Y bueno, el equipo acabó en Barrena, Josu fue despedido, ficharon a Ismael Díaz Galán, que tampoco tuvo 4 partidos, no ganó ni uno, ni empató, y al final se hizo cargo del equipo Barla, que era el director deportivo, un exjugador del Cádiz, que aterrizó aquí de la mano de los asesores, que te digo, que ya del nombre ni me acuerdo y casi mejor. Y Barla puso el carné para que Clarkson entrenara. Eso lo vimos todos, era Clarkson el que dirigía, y cuando le mirábamos a Barla pues ponía cara como diciendo ¿y qué queréis que haga? Y bueno, el equipo acabó de romper, evidentemente. John Clarkson ni idea, los hacía correr a nosotros los jugadores, con el tiempo nos contaban las burradas que hacía, y bueno, pues la consecuencia fue la promoción con el DS, el 1-4 aquí, 2-3 allí ganamos, pero a tercera división. Y desde entonces otra vez las dudas, llega la creación del Avilés Stadium, que bueno, surge por un engaño entre comillas. Los instigadores de esa nueva etapa aseguraron que el Real Avilés Industrial desaparecía por los embargos, y eso pues evidentemente no sucedió. Y es cuando empieza una nueva época en el fútbol. Se fueron 800 personas al nuevo club como socios, pero sorprendentemente Tejero hace un buen equipo para tercera división, buenísimo, con futbolistas como Nacho Méndez, Jorge Rodríguez,
Luis Mi Rincón, que decir, futbolistas contrastados incluso en segunda división B, y el equipo juega el playoff de ascenso con Pablo Lago de entrenador, y cuando llega el playoff, pues lo de siempre, la eliminatoria con el Laguna Unac, inolvidable, 24 penaltis aquí en el partido de... Yo estuve allí en el partido de ida. Sí, yo también. Y luego aquí en el de vuelta, que fue un dolor, un drama, 24 penaltis para quedar eliminados por un club tan modesto como el Laguna Unac. Y no me acuerdo que el gol nuestro había sido de Cristian García, sí señor, que hoy está en Llanera. Cristian, que tuvo alguna otra oportunidad para haber puesto el 2-0, allí habíamos perdido 1-0, aquí 1-0, prórroga, sigue el 1-0 y a penaltis. Y bueno, me acuerdo el último, creo que fue Otero el que falló, Guillermo, no me acuerdo. Bueno, ¿qué más da? 24 penaltis, lo nunca he visto. Y otra vez a llorar y a plegar velas. Bueno, aquellas, a pesar de lo que te dije de la creación del estadio y de la euforia que despertó, a la hora de la verdad, al partido del playoff fueron 2000 y pico personas. Sí, había muy buen ambiente. Y también había venido un jugador, creo que, si no recuerdo mal, se llamaba Aitor, que creo que solo había venido para el playoff. Sí, Aitor, bueno, era del pueblo de Pablo Lago, de Vegadeo, y bueno, era un profesional. Estaba... Lugo. Sí, jugó varios años por ahí. Y estaba en ese momento, luego de hecho se reenganchó a segunda división, no sé si fue con Cartagena. Bueno, el caso es que, bueno, su sueldo lo pagó Pablo Lago, que eso es algo que no se sabe, pero lo voy a decir aquí, para poder ficharlo para esos últimos partidos, para el playoffs. Pablo tuvo que desembolsar, pero a pesar ni Aitor era en defensa, tampoco era decir, bueno, ficha este tío que me va a meter 2 goles. Bueno, el equipo, como siempre en los playoffs, miau. Repetimos en la temporada siguiente de Palencia Cristo, con el Palencia Cristo, lo mismo. Parecía que había buena pinta. Y encima se había fichado a Alex Arias. Alex Arias había vuelto después de salir de su problema. Palazuelos, que era un futbolista también bastante contrastado. Y nada, una vez más, ahí fue cuando bueno, se columpió un poco quien después también iba a estar dentro de otro lío, en el Avilés. José Luis Tamargo, que era el director deportivo que había venido con José María, estuvo presionando mucho a Pablo Lago. Yo no voy a dar nombres de jugadores, pero bueno, al final se lo cargó. Joder, porque que no quedó campeón en el Sporting B. El Sporting Pedro, que había sido. Que era así, que es casi hubiera sido lo natural con el potencial que había. Y bueno, pues echaron a Pablo Lago. Y el playoff lo jugamos, ya me contarás, con Paco Parreño, que estuvo entrenando en su día aquí en el Avilés, en mediados de los 90, pues ficha y bueno, le ponen a Blas García de ayudante, que Blas sí estaba más al día de lo que era el Avilés, el fútbol de aquí en Asturias. Y nada, pues, lo mismo, tampoco resultó esa fórmula. No es la primera vez el año del descenso con el Eldense, que no lo hemos hablado aquí. Eso iba a preguntarte, del Eldense iba a preguntarte también. Sí, ese fue en el había año... sido un 1-4 aquí. No, el Eldense no, perdona. El Novelda, hombre, el Novelda. El Novelda. Ese se nos quedó, ese descenso también, otra promoción dramática. Que allí habíamos, yo creo que empatado. O perdido, no me acuerdo. Aquí el caso es que sí, habíamos empatado. No, habíamos ganado. No. Bueno, corta el resultado, no me acuerdo. Aquí el caso es que me acuerdo del penalti que falló Edu. Bueno, fue también otro drama. El campo, entrada gratis, lleno hasta la bandera, para intentar salvarnos. Habíamos librado la primera eliminatoria con el Talavera, algo en memoria me queda, y luego aquí con el Novelda, pues eso. Marcamos un gol, Edu falló, sí, fue empate a 1. Y Benja fue el que nos metió el gol del empate. Y nada, descenso. También lo transmitimos en directo para Telavilés de aquellas. Y bueno, esa fue otra de las amarguras, el descenso del Elda con el Novelda. Y luego ya después del partido, bueno, de esa temporada del playoff con el Palencia Cristo, ya fue cuando llegaron esas temporadas, digamos ahí que se salvó la Avilés por muy poco de regional. Sí, volvimos otra vez a la penumbra, sobre todo hubo un año, se salvó el equipo, bueno, muy a última hora, pero... Un año porque ascendió el Langreo, creo, ¿no? Sí, bueno, sí, ya fue más atrás, eso fue más atrás. Yo me refiero a estos últimos años antes de la llegada de Baeza,
Sí, no, pero un año creo que fue porque había marcado Omar San Pedro en el ascenso. Sí, Creo que nos salvó el Langreo, sí, en Las Pontes. Nos salvó el Langreo. Yo no me acuerdo qué año fue ese. Yo ya te digo que tengo muy poca memoria histórica. Hay cosas que se me escapan y si me las recuerdo así, sí me meto en detalles, pero así ahora hablando a bote pronto se me va un poco. Lo de novela me he acordado ahora. Y ahora lo que me decías tú, cierto, además estaba Roberto Robles entrenando al Langreo de aquellas, cuando nos salvaron del descenso. ¿Y por dónde estábamos ahora? Ah, sí, por las temporadas estas en las que, en una estaba así en el equipo, volvió otra vez a ser el salvador de José María, con un equipo con mucho canterano, mucho chaval y algún jugador asturiano de cierto nivelillo en tercera, pero bueno, libramos. Llega luego la etapa de Juanma Castañón. Joder, pobre, le pusieron un equipo también que, vamos, vinieron aquí casi 50 jugadores, chavales que venían de Francia, guajes aquí, que alguien los pagaba para poder venir aquí, también un misterio de temporada. Y es cuando otra vez vuelve el tema de la gestión externa. Llega una temporada en la que José María, la 18-19, José María anuncia que para la 19-20 va a haber gestor externo, y el gestor externo es Norte Proyectos Deportivos, mallorquines, que se hace cargo del equipo y enseguida a vender ahí ya. Bueno, pues oye, llevo un nuevo gestor, igual está cierta, igual a ver si da con la tecla. Nada, la tecla es que en noviembre empiezan ya a salir los comentarios de la situación interna del club, no se paga, se acumulan las deudas y empieza la zozobra. Los jugadores empiezan a marchar voluntariamente. Anunciata, me acuerdo, que hasta se retiró, que era el jugador de más calidad que teníamos, Santullano, empiezan a irse, y es cuando aparece la figura de Diego Baeza. Norte Proyectos no pagaba, Tejero no tenía dinero, y es cuando aparece Diego Baeza en escena para hacerse con la gestión, adquiriéndosela a Norte Proyectos. Pagó todos los pufos que había. Él llegó en diciembre, a finales de diciembre, pagó todo lo que había pendiente hasta entonces. A los jugadores que se habían ido también les pagó. A Viti Amaro, que había sido el entrenador durante los primeros 10-12 partidos, también tuvo que pagarle él. Hizo un equipo casi nuevo, porque entre los que se fueron y los que después Diego Baeza cambió porque no le encajaban, algunos de ellos de aquí de Avilés. Vinieron los catalanes, Pato, Sardá, acuérdate de esos jugadores que salvamos por la temporada de pandemia. El equipo estaba en descenso y salió del descenso justo en el último partido antes de que suspendieran las competiciones. Fue en Pravia, se ganó 1-2 y el Avilés salía de descenso directo. Se pararon las competiciones y no hubo ningún descenso, pero bueno, el Avilés se hubiera librado. Y bueno, ya la siguiente temporada es que con Baeza llegó también Natalio esa temporada. Sí, claro, fue Natalio el que además marcó en Pravia el primer gol, sí, el primer gol de penalti, y luego marcó de falta Castaño, el canario, que había marcado desde el medio campo esa temporada un gol en Sotrondio, en una victoria 0-2 con gol de Sardá y de Castaño, que lo grabé con el móvil. Ya empezaba yo a grabar vídeos. Bueno, había empezado la temporada anterior para el Twitter del periódico y luego para el mío, claro. Y llega Natalio y, bueno, que llegue Natalio, que llegue Diego Baeza con un proyecto, al principio pues la gente, lo típico, ¿no? Dice, bueno, uno más, pero vamos viendo que no es uno más, que aquí hay algo más serio. Yo además tengo información de primera mano porque Diego Baeza encontró un apoyo en la voz de Avilés, como solemos hacer siempre, de lo que es apoyar al club, y estuvimos con ellos en todo lo que fue cómo se gestionó el proyecto, la compra. Tuvo que cogerle la preferencia de compra a Norte Proyectos y con ella pues apretar a José María Tejero, que necesitaba liquidez, y después de mucho tiempo de que no vendo, pues acabamos vendiendo, y en 2020, el 16 de septiembre, La Voz de Avilés publica en exclusiva
una noticia que fue lo más leído de muchos meses en todo nuestro periódico en el Comercio Laboral de Avilés, que es la venta del club, entonces el 90%, que después se completó meses después con el 10% restante a Diego Baeza por parte de José María Tejero. Y si me permites un minutín, tengo que atender una llamadita. Bueno, por lo que estábamos, Nacho, era cuando llegó Baeza. Bueno, primero disculpa, el corte, era una llamada importante. Bueno, pues eso, vimos que no era el gestor normal. Yo supe que su proyecto era comprar el club, lo compró, y bueno, lo reciente ya lo habéis visto todos, se ha vivido. Primero el ascenso a Segunda B, muy apurado, muy raspado, porque estuvimos al borde del cao en la eliminatoria con el San Martín de Sotrondio, que ganamos allí con un gol de Natalio inolvidable en la prórroga, y luego un gol que salvó Edu Cruz en la última jugada del partido debajo de los palos. Ascendimos aquí con el Llanes, fue una buena fiesta ya, pero aún así todavía la gente no acababa de bueno, un ascenso a Segunda vez y tal y cual. Yo ya sabía que había un caldo, y empiezas a ver ya en aficionados señalados que se toman en serio lo de Baeza. La temporada siguiente el equipo en Segunda B tuvo una temporada un poco irregular, pudo jugar el playoff, también estuvo en riesgo de poder complicarse la vida en cuanto a la permanencia, y bueno, más o menos se salvó el año. Hasta que llegó Cañedo también, ¿no? Sí, bueno, llega Cañedo, que es el que revitaliza al equipo. Los entrenadores ya sabemos cómo son. Das con la tecla y eres muy bueno, pero a lo mejor el año siguiente la tecla no afina igual, y entonces, pues como le pasó este año a Cañedo, pues miau. Le pasa lo que le había pasado, lo que les pasa a todos los entrenadores en su etapa correspondiente. No hay ni uno que se libre de ser destituido alguna vez. Después de esa temporada en la que el equipo se mantiene más o menos, hay mucho cambio de jugadores, y bueno, la primera vuelta es así regularcín, tirando mal, y en la segunda pues es la explosión del equipo, ¿no? Empezamos a meternos en puestos de arriba, es inalcanzable el ascenso directo por la racha del Arenteiro, pero el equipo juega el playoff, y es cuando nos damos el gustazo de eliminar a Guernica con el Suárez puerta lleno, y luego el bofetón en la eliminatoria con el Recreativo Granada, que a mí, a nivel personal, para más Henry, es un filial que los detesto entre comillas, en cuanto a su presencia en estas categorías, ni en segunda división, ni en primera red, ni en segunda B, e incluso si me dices ni en tercera. Que jueguen una liga de filiales, los clubes de primera que jueguen que hagan una liga de filiales de esos equipos, los de segunda, una liga de segunda, y a mí no me complique usted la vida que haya filiales como el Granada. El año pasado subió porque tenía un jugador que era el Samo Morodión, que ahí lo vemos en primera división. Este año el Reque Granada es carne de descenso desde el primer día, y ha estado en descenso desde la primera jornada, y lo estará hasta la última porque está prácticamente descendido. Esos son los filiales, que lo único que hacen es distorsionar las competiciones. Hoy cuento con este jugador para el primer equipo, mañana no, depende del rival que te toque. Para mí eso, a mí me hizo mucha pupa la eliminatoria, no porque fuera un filial, eso le añade un poco de crítica por mi parte, pero el dolor es que teniendo dos resultados para poder ascender, que eran empate y victoria, no seamos capaces ni de rascar un empate aquí con 8.000 personas. Se dicen 7.000, yo digo 8.000 porque todos los asientos estaban ocupados y había mucha gente de pie, entonces estaba el campo 7.000 y pico, déjalo, vale. Una historia, algo histórico, y como histórica fue la hostia que nos dimos. Iba a preguntarte, Nacho, sobre todo por eso, por el recuperar otra vez a la afición de esa manera, ¿no? De volver a ver el Suárez puerta lleno, pero tan lleno que hasta las gradas supletorias. Es que la afición, cuando hay cosas en juego, responde. Te comenté antes que era la primera temporada de la creación del Stadium, a pesar de que que hay 800 socios en el Stadium. No es que se hayan ido 800 socios a la vez, que no tenía 800, pero que empiece con 800 socios un equipo en segunda regional, parece que la Viles pueda quedar en los huesos. Jugó el playoff y con el Lagunonac fueron 2.500 al campo.
La afición responde, solo hay que darle. Baeza les está dando un club ordenado, buena imagen, indumentarias, la cantera ha crecido exponencialmente, hay un proyecto de fútbol femenino, una ciudad deportiva que será una realidad cuando después del patinazo del papeleo empiecen las gestiones correctas. Pues este verano veremos ya movimiento de obras, eso ya nos convencerá o les convencerá a quienes todavía se resisten a creer en Diego Baeza que sí es cierto ese proyecto, y una ciudad deportiva es fundamental. Fíjate, el Oviedo está como locos por poder hacer una ciudad deportiva, y tantos clubes, es fundamental. Que aquí había gente que dice, tanta ciudad deportiva, que fiche mejores jugadores para subir. Hombre, hay que intentar subir, y aunque fiches los mejores jugadores no te lo garantiza, pero una ciudad deportiva para un club que tenga proyecto ambicioso es fundamental. No pueden ir a entrenar a la Toba en medio campo, que es lo que lleva haciendo el Avilés y el resto de clubes. Claro, hay tantos clubes y no hay campos, entonces el Avilés tiene en exclusiva, va a tener una ciudad deportiva. Imagínate lo que eso supone a nivel de los chavales, ¿dónde van a querer ir a jugar y a entrenar? Pues se supone que al Avilés. Digo el Avilés de lo que es nuestra comarca, ¿no? Sin hablar de Oviedo y de Sporting, pero puedes tener la posibilidad hasta de competir con esos clubes en cuanto a tener jugadores importantes en esas categorías pequeñas. Y luego pues la gente también ve lo que se hace en cuanto a promociones, merchandising, se recupera el desembolso de Diego Baeza. Cuando dicen, venga, pongo autobuses, la gente tiene que estar encantada con él, como para no. Lo vimos el otro día en el minuto 23 con el rollo este de los últimos acontecimientos que han pasado con que si blanqueo, que si tal y que si cual. Carlos y todo eso. Bueno, en fin, el apoyo de la afición es con pancartas total. Con todo, sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere la afición? Que el equipo se clasifique para el playoff. Este año lo dan muchos ya por descartado, porque encima además viendo el equipo pues dices, mejor no ir, porque es que no vamos a tener nada que hacer. Pero el fútbol es muy raro. Yo mantengo la esperanza de que el equipo se pueda acabar clasificado en quinto puesto, y luego en el playoff Dios irá. Si el año pasado o el año de Llagostera teníamos todas las prebendas de poder ascender y no lo conseguimos, si este año el equipo juega el playoff, igual, teniendo la poca esperanza que hay, se puede dar el golpe. Sí, esto es deporte. Iba a decirte yo, Nacho, que encima, por ejemplo, tenemos ahí al Girona, que el año que ascendió quedó sexto, que bueno, es segunda división, pero es un poco una cosa... Sí, bueno, es lo que se suele decir, los equipos que llegan a final con la flecha para arriba, quedó sexto y al final... Por eso, porque ha sido remontando, pues ¿por qué no van a subir? Tienen tantas posibilidades como cualquier tema de jugar en casa fuera. Eso es la única diferencia, que no jugaríamos en casa los partidos de vuelta y que hipotéticamente te tocaría un segundo clasificado de otro grupo y dices, la que nos puede caer. Pero esto es fútbol. El otro día Zamora ganó, o la Gimnástica de Torlavega ganó con 1 o 2 remates a puerta. El Guijuelo empató aquí. Como empató quiere decir que esto es fútbol. Y aunque Pontevedra, Lorense no dimos la talla con esos equipos que son referencia en nuestro grupo, o mismo con el Zamora, que ganó allí y nos ganó aquí también, aunque no de la misma manera que Orense y Pontevedra, yo no descarto nada. Es más, alguna vez nos tiene que tocar una lotería de esas, de vivir un ascenso inesperado, ¿no? Pues nada, Nacho, la verdad que un placer hablar contigo, te lo agradezco muchísimo, y ojalá pronto podamos hablar, si no es esta temporada, pronto de un ascenso. De otro ascenso, porque de otro ascenso. Hoy hemos hablado de algunos, pero ya muy en el pasado. Ojalá podamos vivirlo. Yo no descarto poder conseguirlo esta temporada, pero si no, que el equipo salve el pellejo, que no haya problemas abajo. Yo creo que no los va a haber en cuanto a permanencia, y hacer un nuevo proyecto para la temporada que viene y confiar en que sea sólido y que la afición no se desencante, porque no hay motivos para ello. Y nada, muchísimas gracias también por todo el trabajo que haces, que siempre estamos muchos ahí cuando no podemos ver partidos en Twitter viendo tus vídeos, y bueno, haces un trabajo increíble también. Mira, yo lo del Twitter, si lo hubiera descubierto antes, me había ahorrado mucho tecleo, porque nosotros hacíamos los directos para el digital de la Voz de Avilés, y lo hacíamos primero con ordenador los primeros años, llevando un portátil, pero cuando estás en tercera división hay campos en los que no puedes ni apoyar el ordenador, entonces lo hacíamos a través del móvil. Y bueno, pues hasta que yo un día descubrí que
se podían grabar vídeos y empiezo a grabar vídeos y de repente cazo un gol de Xavi Sencillo, Xavi Sencillo en un Avilés Lealtad, en un córner, y digo, coño, mira qué guapo queda. Y empecé y bueno, hay gente que le gusta verlo y ahora que no tendría necesidad de hacerlo, llevo tiempo que lo hago, bueno, pues como pintarme las uñas, porque me da gusto. Iba a preguntarte que por última pregunta, lo de las uñas, ¿cómo surgió? Lo de las uñas y el pelo, los tatuajes, surge porque yo tengo por seguro que vamos a ascender contra el Reque de Granada. Y ya sabes, los paisanos cuando nos juntamos con un par de cervezas, no digo una borrachera, un par de cervezas y hablas de fútbol o de otras cosas y dices, no hay huevos, que no hay, pues lo sabía. Yo no ascendí a Granada y tuve que cumplir la apuesta que era pintarme las uñas, que esta ya es la tercera o cuarta, ahora ya las pinto por gusto, siempre con alguna referencia al Avilés, con colores o con dibujos, y también me tatué el escudo en el hombro. Y me tuve que teñir el pelo, aunque el pelo teñido solo me duró un día. Me lo pude cortar al día siguiente. Nada, son excentricidades que tiene uno, que bueno, pues ahora que estoy prejubilado ya y no tengo que trabajar, pues doy rienda suelta a mis locuras. Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista, Nacho, de verdad. Gracias, Cristian.